Buenas noches. Es el 7 de febrero del 2014. Mi nombre es Matthew Ogden y voy a ser el anfitrión de esta videoconferencia esta noche. Está usted en la videoconferencia de los viernes con el señor Lyndon LaRouche y hoy me acompañan en el estudio dos de los miembros de nuestro equipo del sótano, Megan Beats y Ben Denniston, que me ayudarán a plantearle una serie de preguntas al señor LaRouche. Voy a empezar con la primera pregunta que llega de una fuente institucional en Washington, y él pregunta lo siguiente. Señor LaRouche, los acontecimientos más recientes nos indican que estamos en medio de una crisis financiera internacional y que los últimos resultados con los mercados emergentes es una crisis muy grande. Estos acontecimientos han fortalecido un debate respecto a la salud de los mercados internacionales y el sistema financiero internacional. ¿Cuáles son sus pensamientos al respecto? La situación económica es muy difícil. Esto viene en el contexto del peligro de una guerra termonuclear que, bajo el cronograma actual, podría ocurrir en lo que queda de este mes. Lo que está ocurriendo, mientras tanto, y esto nos lleva a por qué está ocurriendo, lo que ha ocurrido, mientras tanto, es el hecho que la monarquía británica, que controla nuestro presidente Barack Obama en Estados Unidos, esencialmente lo colocaron en la presidencia por círculos británicos y muchísimo dinero del narcotráfico que se utilizó para elegirlo, y todo eso vino de Londres. Vino de esos círculos. Entonces, lo que pasa ahora es que hay una cuenta regresiva que está ocurriendo y está en proceso ahora. Y esto es una indicación en el área de lo que está pasando en el área de Rusia y áreas aledañas, que lo que está pasando es que el mundo ha estado en este proceso, se ha dividido en dos grupos principales. Primero, la región del transatlántico. Esa parte del mundo se va a la quiebra, está al borde de un desplome tipo reacción en cadena ya en este momento. Es una cuestión nada más de qué día va a ocurrir o qué semana va a ocurrir. Estamos así de cerca. El sistema de Estados Unidos y el sistema de la Europa continental están en una quiebra irremediable y están por tener el peor desplome de la historia mundial. Y esto ha llevado a la situación a una situación de guerra mundial y guerra mundial termonuclear. El peligro aquí es que los temas económicos y los temas militares son coincidentes, están entrelazados. No se pueden separar los problemas económicos y la crisis económica de la amenaza de una crisis termonuclear. Mientras tanto, hay que pensar siempre en el trasfondo que lo que está pasando ahora es que hay dos partes del planeta que dominan todo el planeta. Es un sistema global. Los que no están en las partes principales de este proceso, de esta crisis, de todas maneras se sienten jaladas inevitablemente en esa dirección. Todos estamos bajo control de la misma crisis, algunos de manera más directa, más activa, pero otros de todas maneras van a ser víctimas. Esa es nuestra situación económica y es una situación a la vez militar, es una situación estratégica. La pregunta es, ¿cómo podemos combinar estas dos fuerzas, la fuerza de la bancarrota de Estados Unidos y está por desplomarse? El Imperio Británico también está por caer en bancarrota. Pero a la vez tenemos un títere representante de la monarquía británica, que es el presidente de Estados Unidos. Está en su segundo periodo presidencial, pero realmente nunca fue presidente de Estados Unidos. Fue un títere colocado ahí para darle a él el poder de la presidencia,
que ahora se mistifica, y utilizar ese poder a través de su boca para imponer cosas en Estados Unidos que no se podrían haber logrado de otra manera, a no ser que él, como la boca de la reina de Inglaterra, estuviera controlando la situación. Ahora, lo que hay que entender es que hay una crisis económica y también hay que tener la reina de Inglaterra. Acuérdense de una conferencia que hubo en Copenhague hace algunos años, y la reina de Inglaterra salió de esa conferencia y ha dicho posteriormente que su política es reducir la población del planeta rápidamente de un nivel de aproximadamente 7.000 millones de personas en este planeta a menos de 1.000 millones. Su meta ha sido, y lo ha dicho públicamente, es la intención de reducir la población humana de 7.000 millones de personas que había sido en ese momento de la conferencia de Copenhague, y ahora ella busca que llegue a 1.000 millones. Y pueden ver que la política del presidente de Estados Unidos respecto a los desempleados, desde el 1 de enero de este año, el plan es una tasa de mortandad acelerada para los ciudadanos de Estados Unidos, a los ancianos y para los desempleados o los desempleables, los que no se pueden emplear. Y una buena cantidad de la población de Estados Unidos, entre la generación más joven, los que tienen menos de 25 años de edad, esa generación esencialmente, ellos no tienen futuro económico alguno. Como grupo, pueden haber excepciones individuales, unos cuantos aquí y allá, pero no tienen esperanza. Esta es la política de la reina de Inglaterra, y él, el presidente, que es un títere, un lacayo, que lo colocaron en la presidencia con dinero británico del narcotráfico, y esa vía es algo conocida, y de esa manera lo colocaron en la presidencia. Ahora, este señor no piensa, pasa buena parte de su tiempo, los días, cuando no lo jalan a otra cosa. Hay una área entre la parte de la familia de la Casa Blanca y la parte de la pública. Ahora, hay una oficina ahí, una pequeña oficina que está entre las dos partes de la Casa Blanca, y hay que pasar por esa pequeña oficinita de él, donde él juega básquetbol, baloncesto. Y no sé qué tanto lo hace ahora, pero en su primer periodo de gobierno estaba jugando básquetbol. Y en sus ropa un poco extraña, malolienta, nadie más quería ir ahí. Pero en todo este periodo, la política del Imperio Británico, que se había canalizado a Estados Unidos a través de dos agencias, por Wall Street y por la monarquía británica. Entonces, lo que tenemos ahora es una reducción de los medios de existencia para la población. Esto ha tenido su costo, porque cuando se empieza a clausurar la economía, no va a haber prosperidad, va a haber bancarrota. Entonces, lo que ha pasado es que hay este gran aumento a través del Imperio Británico de la parte de Wall Street, y lo que han hecho es que han cerrado todo lo que es real en la economía y tienen un programa hiperinflacionario. Nunca han gastado mucho dinero. Wall Street no ha gastado dinero realmente para algo real. Han acumulado un crecimiento enorme de dinero nominal. Y luego este proceso de emisión cuantitativa ha sido el mecanismo clave para todo eso. Y todo se ha hecho de esta manera bajo Obama, que ahora está entrando a unos 5 años de sus periodos presidenciales. Nunca era una persona pensante, nunca buscó la presidencia como tal. Una señora, una norteamericana que había sido casi una agente británica, ciudadana británica, y llegó a Estados Unidos, fue a áreas como de Chicago y luego lo jaló a él, para hacer una figura política en Estados Unidos. Mucho de esto se hizo también alrededor de Harvard, la Universidad de Harvard, en Boston. Entonces lo colocaron ahí a Obama por gran financiamiento del narcotráfico que vino cruzando la frontera desde México, por ejemplo, y vemos que todo su gobierno tiene esa característica. Entonces, él realmente no ha sido el presidente pensante de los Estados Unidos. Han habido
Por ejemplo, con el Bush que lo precedió, nunca podía pensar. Estaba bastante drogado buena parte del tiempo, pero ese es otro asunto. Se tenía un presidente nominal, no era el presidente verdadero bajo George W. Bush Jr., hijo. Ahora tenemos otro tipo que es un payaso que no es realmente un presidente. Ocupa la oficina de la presidencia en nombre nada más, y quienes lo utilizan como marioneta con los hilos, y ellos mueven su boca y lo mueven de vez en cuando. Entonces, de lo que estamos hablando es un proceso donde el Imperio Británico, no el Reino Unido como tal, sino el Imperio Británico ha estado controlando Estados Unidos desde que sacaron a Bill Clinton de la presidencia. Y estamos hablando de más de 3 periodos presidenciales ya. Y han ocurrido muchas cosas malas que ocurrieron. No es que era algo muy bueno que digamos antes, pero desde que le armaron todo ese lío a Bill Clinton y lo chuparon hacia un problema, pero desde ese momento todo el problema de la economía ha empeorado y realmente le tendieron una trampa a Clinton. Y yo estaba involucrado en eso y también de la parte rusa en ese momento. Yo estaba jugando una parte decisiva entre esos dos puntos de referencia en ese momento. Y yo vi personalmente exactamente cómo le tendieron la trampa. Él entró en pánico y le armaron una trampa. Pero todo fue fabricado, nada de lo que él hizo. Él, claro, pisó el palito y no lo manejó bien, pero todo fue armado por parte de gente en Estados Unidos y por parte de la monarquía británica. Toda la asociación de Clinton con este asunto fue algo armado por la monarquía británica y por una institución de inteligencia de alto nivel del Reino Unido. Ellos y los republicanos en Estados Unidos, el liderato republicano, hicieron eso. Entonces, en eso estamos. Uno dice, bueno, esto no ocurrió, el problema no ocurrió ayer, sino que ocurrió todo esto cuando hubo problemas con las finanzas rusas. Todo estaba por desintegrarse. Yo estaba en Rusia en ese momento. Me invitaron a encabezar una reunión con figuras de primer orden en Moscú en ese momento. Nos reunimos ahí y la pregunta era mi asesoría como un experto sobre cómo manejar la crisis que estaban viviendo en ese momento con la crisis en Rusia. Al concluir, todos estaban entusiastas y adoptaron lo que yo propuse y querían saber qué es lo que yo iba a hacer con Estados Unidos. Sabían que tenía una relación muy amistosa con Bill Clinton. Entonces, Bill, estamos hablando de agosto, Bill, entonces, viendo lo que yo había informado, reconoció que había una solución a este lío, tanto para Estados Unidos como también para Rusia, y que esto sería no solamente un asunto económico como tal, sino que sería una nueva fuerza del crecimiento en la economía mundial, tomando un sector de la parte eurasiática y a la parte transeuropea y de ahí a Estados Unidos. Y eso hubiera funcionado. Y lo que se hizo, la operación en contra de Bill Clinton, que quienes armaron eso fueron principalmente la inteligencia británica al más alto nivel. Segundo, el liderato del Partido Republicano. Los metieron a ellos también, pero de manera voluntaria. Ellos estaban de acuerdo de varias maneras. Entonces, cuando lograron reducir la capacidad de Bill Clinton, eso prohibió una solución a la crisis que ya existía en ese momento. Entonces, esa es la manera en que ha funcionado todo esto. Ahora, como resultado de la manera en que le armaron la trampa en contra de Bill Clinton, conozco los detalles, los conozco personalmente. Yo tenía conocimiento de ambos lados personalmente, de primera mano. Eso es lo que pasó. Ahora, desde que salió del cargo Bill Clinton, después de todo lo que hicieron, y luego él respaldó, firmó la eliminación de Glass-Steagall. Con la eliminación de Glass-Steagall,
que ocurrió en su segundo periodo de gobierno, en 1999, eso es lo que causó el gran desplome de la economía de Estados Unidos. Ya se estaba desplomando, se estaba pudriendo, había muchas cosas malas. Bush, padre, había hecho un gran lío con todo el asunto. Y estábamos en eso. Esa es la situación estratégica que enfrentamos hoy. Los británicos tienen otro problema. El Imperio británico estaba siguiendo una política verde. Ahora, una política verde quiere decir que la economía se va a desplomar. Quiere decir que la industria va a desaparecer. Quiere decir que todas las tecnologías de alto nivel que utiliza la gente para un buen ingreso van a desaparecer y han desaparecido. Se han desplomado. Este mono, este disque presidente diciendo que hay crecimiento en Estados Unidos. Lo que hay es un cáncer, hay ese tipo de crecimiento y él es el cáncer. Todo esto significa que el Imperio Británico, que domina la parte transatlántica del mundo y extiende sus garras a otras regiones, ahora está en bancarrota. Está al borde de una quiebra formal y está histérica porque sabe que la bancarrota ya está aquí y están tratando de prevenir que ocurra la versión contable de la bancarrota. No quieren que salga a la luz pública. Por lo tanto, dada la política del Imperio Británico, y el Imperio Británico realmente es el Imperio holandés. Y este es un problema que ha sido una enfermedad en Europa y ahora en las Américas también. Una enfermedad que empezó en los tiempos, bueno, digamos, durante la vida de mi querido amigo. Sí. Esta es la historia. Esto no es algo que ocurrió ayer, es algo que se extiende desde el comienzo del siglo XVII, cuando ocurrió este cambio, cuando Jaime I entró y los holandeses tomaron control. Luego los holandeses tomaron control y crearon una mala broma llamada el Imperio Británico, pero ellos, los holandeses, siempre lo controlaron. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué pasó? ¿Cómo es que asesinaron a ciertas personas? Por ejemplo, Alexander Hamilton fue asesinado por un agente inglés, Aaron Burr, y él fue un asesino, era un asesino profesional y era un agente, trabajaba por la reina. Burr asesinó a Hamilton. ¿Pero cómo lo hizo? Bueno, los holandeses habían colonizado a Manhattan a la vez que nosotros estábamos haciendo cosas en Massachusetts. Y lo que pasó es que el proceso fue que los bancos en Manhattan eran bancos de estos intereses detrás de esta operación, de los bancos holandeses. Fueron los bancos holandeses operando dentro de Estados Unidos porque los habían sembrado ahí en el siglo XVII. Estos bancos holandeses se volvieron el vehículo de penetración de Estados Unidos desde Europa. Y este proceso convergió con una invasión, la invasión holandesa de las Islas Británicas y el genocidio de los irlandeses y otras atrocidades. Así que lo que llamamos el Imperio Británico hoy día era simplemente una continuación del Imperio holandés, y eso se volvió un imperio como sucesor del Imperio romano, derrotando a los españoles, la monarquía española, y derrotando a los españoles en Sudamérica, por ejemplo. La degeneración de la colonización original de Centro y Sudamérica fue resultado de esto que estoy indicando. Que los holandeses derrotaron a los españoles es que toda la región de habla hispana, también portuguesa, fueron bestializados por este proceso. Entonces, lo que ha ocurrido es la destrucción de Sudamérica y sus economías, así como la de Norteamérica, ha creado, bajo el gobierno británico, ha creado un imperio transatlántico que ha extendido su poder a otras partes del mundo. Ahora, este imperio, bajo la política británica, y esta la política típica de Zeus, acuérdense que la política original de Zeus fue eliminar la gente
innecesaria, matar a la gente anciana. Y eso es lo que nos está haciendo ahora en Estados Unidos y Europa ahora. Por otro lado, la otra parte, la parte de Eurasia, que es muy grande y que incluye naciones con mucha población, Rusia, China, realmente impresionante. China es muy impresionante en ese sentido. Es una economía en crecimiento. Es una de las grandes potencias económicas del mundo hoy día. Rusia tiene todas las características de tener esa capacidad para aparecer de nuevo como una gran potencia. India es una gran potencia. Tiene dificultades dentro del país, pero esencialmente es una gran potencia. Entonces la parte eurasiática del mundo ahora no solamente tiene mucha riqueza en general, sino que además está creciendo. Mientras que la parte del transatlántico ahora se está desplomando. Ahora está llegando a un punto de un desplome, de desintegración. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Existe la intención de lanzar una guerra termonuclear. ¿Cuál es la intención? La región del transatlántico se ha movilizado, está en quiebra, está por desplomarse por completo, pero está tratando de lanzar una guerra para salvar al Imperio Británico y para defender al Imperio Británico, como realmente el Imperio holandés, que en realidad es un reflejo del Imperio romano en términos de la historia y la historia de las culturas. Entonces hemos llegado a ese momento. Ahora bien, la parte eurasiática, además de todas las operaciones terroristas que ocurren en esa región para debilitar esa región, eso es lo que ha pasado, eso es lo que le han hecho a Rusia, es lo que le están haciendo ahora en partes de Asia, es lo que ha pasado en toda la región islámica, ha sido penetrada, muy penetrada y utilizada para tratar de debilitar a la región eurasiática. Esa es la situación, y cuando quieren hablar lo que se ha planteado con esta pregunta, de eso se está hablando, y nada menos que eso. Nada menos de eso sirve como respuesta a la pregunta que se ha planteado aquí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hay que decir, estamos en una guerra, porque de hecho la intención británica es lanzar una guerra termonuclear. La intención británica para esa guerra termonuclear es algo que se ve gobernada por el hecho de que la región del transatlántico está por entrar en la peor desintegración y bancarrota que la historia haya visto. No hay riqueza neta, real, no hay crecimiento, no hay posibilidad de crecimiento en la región del transatlántico. Puede haber un poquito en Alemania, un poco allá, España, Iberia, destruida. La mayoría de Italia también destruida, el sur de Italia destruida, Grecia en buena medida destruida, y así por el estilo. Y toda la parte del sur de Europa se está destruyendo. Eso se hizo antes. Entonces, estamos en ese tipo de situación. Así es que en este periodo, mientras el Imperio Británico estaba concentrándose en aplastar y establecer la política verde, como se conoce hoy, en lo que había sido la parte más fuerte de la economía mundial, la parte del transatlántico, especialmente el norte, Estados Unidos y el control británico de Europa, y ahora Eurasia, ahora es nuestro oponente. Ahora se lanzaron fuerte en contra de Rusia, la Unión Soviética antes y demás. Pero en general hay fuerzas en Eurasia que están creciendo porque la guerra cultural, no obstante lo que se hizo con el mundo islámico, eso sigue ahí. Así que se ha llegado al momento en que el Imperio Británico se siente desesperada, está preparada con la última gotita de dinero que le queda, verdadero dinero que le queda, están preparados para conducir y realizar una guerra termonuclear. Ahora, una guerra termonuclear no es nada como cualquier guerra que se conozca. Nos acercamos a eso durante el periodo de Jack Kennedy, cuando nos salvó de una guerra de ese tipo. Realmente una guerra nuclear muy en serio, no todavía una guerra termonuclear en ese sentido. Tenía sus aspectos termonucleares respecto a las capacidades soviéticas, pero no era realmente ese tipo de guerra. Pero ahora estamos en un momento donde no se sabe. Es posible que en la cocina exista un proyectil, un misil termonuclear.
porque el mundo entero está repleto de depósitos secretos de armas que se podrían activar, que quiere decir que cualquier guerra que podría ocurrir entre Eurasia, que quiere decir Rusia en particular, y la región del transatlántico, es que estamos viendo de ambos lados una tremenda cantidad que uno no sabe ni lo que está en la cocina, no se sabe lo que está en el baño. Tienen armas por todos lados, porque esa es la manera en que se haría. Entonces, se establecen todo tipo de sistemas de armas y se entierran en todos lados, y eso ha estado ocurriendo por mucho tiempo. Entonces, hay todo este tipo de armas que están listas, estas armas, para que se les coordine y activarlas con cierta coordinación en contra de blancos ya preestablecidos. Y este es el sistema que existe. Y la única manera de librar una guerra entre estas dos secciones, la del transatlántico y la del eurasiático, es así. Entonces, cualquier idea de querer ganar una guerra de este tipo, y lo que está pasando ahora es que el Imperio Británico, utilizando a este títere de Obama, que está en la presidencia, ese es el peligro. Ahora, Rusia y la operación en Ucrania, la intención es lanzar la tercera guerra mundial termonuclear. Cualquier persona en Europa Occidental o en Estados Unidos que está proponiendo una guerra en contra de Rusia o tomar control de Ucrania, va a garantizar una guerra termonuclear a nivel planetario. Y de esa guerra la probabilidad es que en cuestión de un día y medio, quizás ya no sobreviva nadie en este planeta. Pero a los británicos no les importa. Es una tradición tipo Zeus, que viene de Esquilo, en lo que él cuenta respecto a Zeus, y como se ve en toda la historia del sistema oligárquico en todo el mundo. Ahora, el sistema oligárquico es tal de que ellos van a buscar una guerra de exterminio, y por lo tanto no hay ninguna manera de librar una guerra que cualquier nación cuerda pueda realizar en términos de este tipo de guerra termonuclear, porque el sector transatlántico por un lado y la del eurasiático por el otro lado, quiere decir que cualquier guerra que se desate entre estos dos sectores significa la extinción, el exterminio de la especie humana en general. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestra política de paz? Es que hay ciertas fuerzas dentro de Estados Unidos, en Europa y en otros lugares, y estas fuerzas van a ir en esta dirección. La historia de los imperios en general, el Imperio Romano, la historia de la humanidad, indica que eso ocurrirá. Por lo tanto, nuestra tarea es tomar la capacidad que existe para lanzar ese tipo de guerra, quitársela al Imperio Británico, porque China no busca una guerra de ese tipo, no tienen ninguna motivación. Rusia tampoco no tiene ninguna intención, India tampoco. Entonces, ¿por qué librar una guerra? No quieren librar una guerra. ¿Y Estados Unidos por qué quiere lanzar una guerra? Porque son traidores en contra de los Estados Unidos, porque no hay razón alguna por qué Estados Unidos ande dando vueltas por Ucrania para lanzar una guerra mundial en Ucrania. No hay motivo, no tiene motivo. Es un sinsentido, pero hay una serie de payasos que no les importa la realidad, tienen sus propias ideas estúpidas y estrechas, son unos estúpidos, unos idiotas sin mente. Y se requiere, por lo tanto, una paz preventiva, y mi punto de vista es el siguiente. Nosotros en Estados Unidos, si tuviéramos nuestro presidente en vez de este lacayo británico que lo colocaron ahí, 60 al 80% de la población de Estados Unidos no quiere saber nada de Obama, no quiere saber nada de su política y por lo tanto no quieren saber de él. Pero tenemos un pueblo desalentado. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, mi generación nunca se hubiera tolerado
toda esta basura. Nunca, jamás. Pero hay una generación joven que no han sido alimentados adecuadamente, no han sido educados adecuadamente, no tienen sentido de identidad, juegan juegos sustitutos, están jugando juegos todo el día. El juego de los pulgares, que los muchachos en California y otros lados están mal mentalmente. No es su culpa, es el sistema de educación al que se les ha sometido, y el sistema de educación en Estados Unidos, en las escuelas, ha degenerado de una forma que se acelera ahora. No se les puede culpar a estos muchachitos por la conducta mala que tienen. Nadie los ha criado bien. Se les alimenta y se les da drogas, todo tipo de malos hábitos. No tienen ni la capacidad de defenderse por cuenta propia, de cuidarse a sí mismos, no verdaderamente. Y eso es el tema real. Y si podemos, por lo tanto, tenemos que limpiar las cosas, arreglarlas, que el pueblo de Estados Unidos entienda y sepan que están en una bancarrota irremediable, pero eso lo vamos a resolver. Y si decimos que no vamos a permitir que ocurra esta guerra, sino que vamos a enviarle un mensaje a Putin, a los chinos y a otros. Muy bien, dejemos todas estas tonterías a un lado. Y en ese proceso va a ser necesario clausurar a Wall Street, cerrarla. Ese no es un problema. Tenemos una ley que se puede restablecer que se llama la ley Glass-Steagall. Y si nosotros instrumentamos de nuevo la ley Glass-Steagall y cerramos a Wall Street, podemos crear crédito federal. De la misma manera en que lo hizo Alexander Hamilton, porque nos describió el método con sus 3 indicaciones principales para la economía como secretario del Tesoro, y otros que lo siguieron, que tuvieron la misma idea. Eso es lo que estamos proponiendo. Ese es el trato, eso es lo que vamos a hacer. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, hay que sacar a Obama de ahí. Bueno, eso nos queda fácil. El 60-80% de la población no quiere saber de él. La gente pensante, despierta de la población adulta, no quieren saber de este payaso. Saben que ya no quieren más de lo que él representa. Se están muriendo de hambre, no tienen ningún apoyo, realmente se les está asesinando y Obama lo está haciendo. No tienen recurso alguno para los medios de existencia. Yo sugiero, muy simplemente, que la solución es muy elemental. Hay que excomunicar a Obama y hacerlo como parte de su expulsión del cargo, porque es algún tipo de persona que no queremos saber nada de él. Algún pagano. No queremos tolerarlo ni tolerar lo que está haciendo nuestro gobierno al besarle las nalgas de la reina de Inglaterra, que es de muy mal gusto, por cierto. Podemos decir, entonces, si nosotros le podemos decir al pueblo aquí, desesperado, que sí tenemos una manera, en nuestra tradición, en tanto nación, en tanto república, en nuestra constitución, tenemos los medios para lanzar un nuevo crecimiento de la economía, eliminar el pago a estos parásitos que están chupándole la sangre a la población. Cerremos a Wall Street, no lo necesitamos, son ladrones, o entremos como simplemente tomar control. Les diremos, esto no es suyo ya más, porque no se lo ganaron honestamente. El hecho de que hay un sistema, que es un sistema de dinero, y qué de la realidad, y qué del valor real, del valor de papel, moneda. Olvídense, papel, moneda. Oye, amigo, esto no significa nada, es un fraude, no hay nada físico aquí, no es verdadero, no hay atención médica, etcétera, etcétera. Así que lo único que tenemos que hacer es clausurar a Wall Street, que además es un truco holandés, un truco sucio de Holanda. Y decir, bien, vamos a regresar a los métodos de Franklin Roosevelt. Lo que hizo Franklin Roosevelt, hacer lo mismo que hizo él. Lo primero es cerrar a Wall Street. Y una vez que se haga eso y decidimos que vamos a clausurar a Wall Street, nada de juegos con cosas disque constitucionales, no lo es.
El Wall Street no es muy bueno para su constitución. Ahí estamos parados y esa es la cuestión ahora, esa es la realidad. La única solución para la victoria es la paz. Bueno, como la gente probablemente sabe, hubo una grabación telefónica que apareció en Internet ayer que le causó mucha vergüenza a las personas involucradas. Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Internacionales, quien se oyó haciendo un complot con Jeffrey Ayad, el embajador de Estados Unidos a la Ucrania, sobre cómo reorganizar el gobierno de Ucrania, junto con un lenguaje bastante crudo y vulgar que usó Nuland, supuesto nuestros aliados respecto a la Unión Europea. El verdadero aspecto de esta llamada es que confirma lo que sabemos, es que el gobierno de Obama es responsable directamente de una operación activa que se está llevando a cabo para derrocar al gobierno de un país soberano, que es una contravención explícita del derecho internacional. De hecho, esto lo recalcó Sergei Glasiev, quien tuvo una conferencia, una entrevista con Comersant ayer, en la cual dijo él, según la información que tenemos nosotros, las fuerzas estadounidenses están gastando $20 millones a la semana para financiar la oposición y los insurgentes, incluyendo en compra de armas. Se ha informado que las guerrillas están recibiendo información en el terreno de la Embajada de Estados Unidos y que ellos están recibiendo armamento allí. Por supuesto, esto es inaceptable. Esto viene según la definición de un golpe de Estado de acuerdo con la ley de Ucrania y del derecho internacional. Todo el mundo tiene miedo de llamar las cosas por su propio nombre. Al Occidente llama a estos terroristas que son activistas, cuando no son ninguna otra cosa que lo que la Gaciev ha dicho, tropas de choque profesionalmente adiestradas. Dijo que el Occidente debe de suspender su chantaje y su intimidación, como lo que hizo la señora Victoria Nuland en sus reuniones en Kiev. Nuestra información es que en estas reuniones ella le ha dicho a las personas de que van a parar en una lista negra si el presidente Víctor Yanukovych no le entrega el gobierno del país a la oposición. Esto es chantaje, que no tiene nada que ver con el derecho internacional. Esto no es simplemente injerencia en los asuntos internos de otro país. Esto es un intento de controlar a Ucrania. Ahora, Lynn, tú acabas de recalcar, y lo has recalcado previamente, de que lo que está ocurriendo en Ucrania es aún más peligroso. Que lo que vemos con esta operación es la intención no solo de intensificar la guerra total contra Rusia paso a paso en una estrategia geopolítica, sino de desatar una guerra total contra Rusia, que inevitablemente involucraría el uso de armas termonucleares, de la cual no hay ninguna salida una vez que uno empieza esto. Así que, como dijiste anoche, solamente hay una opción definitiva a través del cual este proceso, que ya está en marcha, puede detenerse, y esto es inmediatamente empezar un proceso de un juicio político contra Obama, el vocero del Imperio Británico, como tú lo has dicho. Tú lo has dicho de una forma hace un momento, y yo creo que debes recalcarlo nuevamente en este contexto. Bueno, sí. Yo creo que la mayor parte de la población es que no sabía que tenían estas calificaciones de descabellada. Yo nunca fui un guerrero, para empezar. Yo fui soldado. Cumplí con mis deberes, tanto soldado, y estuve en Asia. Pero yo verdaderamente era una persona del común de las personas. Nunca acepté algunas teorías de la economía que circulaban en aquella época, cosas por el estilo. En cualquier caso, en el transcurso del tiempo, yo me convertí en un consultor de administración bastante exitoso. Tuve la razón en pronosticar el gran derrumbe que ocurrió en los 50.
Y entonces me choqué con el FBI, querían reclutarme. Le dije que no, ustedes no necesitan mi ayuda. No hay ningún problema. ¿Por qué quieren meterme a mí en este tipo de pelea contra un grupito allá que no tiene verdaderamente ninguna influencia en términos del proceso económico? Yo voy a hacer mi trabajo. Ahora, si ustedes tienen algún problema, creo que valga la pena que van a conversar conmigo. Vengan, yo estoy dispuesto a conversar con ustedes. Pero ellos no querían eso. Así que decidieron que me iban a castigar destruyéndome. Y le dedicaron mucho tiempo. Probablemente le dedicaron como una década a tratar de destruirme totalmente. Pero tan solo me hizo más empecinado. Y así que cuando llegó el momento de que mis capacidades como pronosticador, pronostiqué en el 68 lo que iba a ocurrir en ese momento, le dije, mire, estamos a punto de una desintegración de todo el sistema y tenemos que cambiar nuestras conducta ahora. Dice, no, nosotros tenemos el sistema perfecto. Está a prueba de presiones. Así que en el verano, empezando en julio del 71, todo el sistema, a partir de ese momento hasta finales de año, y se vino abajo. El 2 de diciembre de ese año. Entonces trajeron a las autoridades británicas que iban a consultar sobre este asunto. Ellos no pudieron derrotarme y de hecho lo admitieron posteriormente porque yo los había destrampado, porque eran un fraude. Y entonces eso inició mi carrera, mi verdadera carrera pública. Antes de eso yo había hecho esto, pero no era conocido, era tras bastidores. Pero el FBI siempre estuvo persiguiéndome porque me odiaban. Yo había rehusado someterme a ellos. Yo les dije, ustedes no me necesitan. Ustedes quieren que yo haga esto y eso no hay ningún motivo por el cual yo debo hacer eso. Es una pérdida de tiempo. Ustedes no necesitan esto y es una pérdida de tiempo. Regresen cuando quieren hablar de algo serio. Pero a ellos no les gustó eso. Así que disolvieron mi matrimonio. Me persiguieron de forma sistemática. Yo sé cómo lo hicieron exactamente. Tuve todas las pruebas de cómo lo hicieron y siguieron haciéndome cosas. Entonces yo simplemente lo evadí a mi manera. A veces gané, me salí con la mía. Eso fue lo que pasó. Esto es lo que ha ocurrido desde entonces, que ocurrió verdaderamente con el asesinato de John F. Kennedy, porque inmediatamente después del asesinato de Kennedy, y eso no hay eso fue el FBI lo que hizo. Eso es un hecho, eso no es una especulación, eso es un hecho. Así que el asesinato de Kennedy, que verdaderamente era un tremendo presidente en términos de lo que logró en el poco tiempo que estuvo ahí, aterró a todo el mundo. Y Wall Street fue la pandilla que lo mató. Wall Street fue responsable del asesinato de Kennedy. Ellos fueron la fuerza móvil. Y salió de la iniciativa del sur de California. El gobernador de California organizó este colapso. Así que nos encontramos en una guerra total que era innecesaria, que Douglas MacArthur había dicho que era una locura, no lo hagan. El presidente Kennedy ha dicho que no, porque cuando rehusó irse a una guerra en Indochina, lo asesinaron. No gustaban de él en cualquier caso y lo asesinaron. Asesinaron a su hermano también, que estaba a punto de ganar la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos. También lo asesinaron a él. Posteriormente, por motivo parecido, trataron de asesinar a otro presidente, pero él sobrevivió. Y esa era la persona con la cual yo estaba trabajando. Ese presidente cooperó con mi proyecto, el proyecto de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Yo creé la Iniciativa de Defensa Estratégica. Lo hice, logré colaborar con varios científicos, establecí un sistema de armamentos internacional. Así que yo sé de este asunto. Y yo sé qué es lo fundamental en la política. No es una cosa militar, es una cosa práctica. No es una cosa de economía como tal. Es un proceso social. El desarrollo de la capacidad de
productiva de la fuerza de trabajo. Y lo que hemos visto desde el asesinato de Kennedy es que Estados Unidos nunca ha avanzado, ni siquiera un par de centímetros por cápita. La economía de Estados Unidos nunca se ha recuperado del asesinato de John F. Kennedy. Y el mecanismo que empezó ese proceso fue la guerra en Indochina. Mandamos a jóvenes soldados a la guerra y regresaron como adictos a las drogas. Casi una década entera de guerra, en una sola guerra. Y fuimos a otras guerras y otras guerras y otras guerras. Manejo de crisis. Y el pueblo estadounidense fue empobreciendo y empobreciendo. Y Wall Street se hizo más y más rico con dinero falso. Y cuando mi buen amigo lo embarcaron por órdenes de los niveles más altos de la inteligencia británica y los niveles más altos de la inteligencia británica lograron que el Partido Republicano lo atacara. Y el último presidente decente que tuvimos desde aquella época lo enlodaron. Él todavía está por ahí, sigue peleando. No es tonto, mete errores de vez en cuando, pero es una buena historial comparado con los otros presidentes. Entonces tenemos un presidente que no era nada, Bush. Y la gente debe saber quién es Bush. El joven Bush, George W. Bush Jr. Es verdad, mentalmente es un junior, no hay duda alguna, pero verdaderamente nunca fue presidente. De hecho, en el caso de guerra, a él lo estaban reclutando y se recomendó, ya que era el hijo de un presidente, también es hijo de otra cosa también, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Pero era un adicto a las drogas, con toda clase de hábitos sucios. Trataron de meterlo en la Guardia Nacional de Texas, la Guardia Nacional del Estado de Texas. Y la Guardia Nacional del Estado de Texas dijo no. Y lo mandaron a un estado vecino, donde sus hábitos de droga se mantuvieron bajo control y fuera de la vista del mundo. Y imagínense, un día de repente aparece como presidente de Estados Unidos. Es una porquería. Y el presidente tampoco, el papá de él tampoco servía. El único que tenía cerebros ahí era el Prescott Bush, el abuelo, el papá del viejo. Pero Prescott Bush fue el que puso a Hitler en el poder. Así que hemos tenido una presidencia de Bushes desde entonces. Ese es el problema. Lo que necesitamos es entender los principios en la cual se fundamentó nuestra república, incluyendo los principios económicos. Tenemos que regresar a los principios correctos que estableció Alexander Hamilton. Sin Alexander Hamilton, durante sus tres medidas grandes, sus tres principales medidas durante el gobierno de Washington, eso fue lo que hizo que Estados Unidos pudiera sobrevivir. Sin Alexander Hamilton, él fue asesinado por la monarquía británica, lo cual quiere decir la monarquía holandesa. Y ese es el problema. Si entendemos eso, si entendemos en nuestro sistema presidencial, la mayoría de los presidentes de Estados Unidos que han sido elegidos hasta el momento eran inservibles o vagos o traidores. Y yo he repetido esa lista una y otra vez. A todos esos, casi la mayoría traicionaron a Estados Unidos. Y estos dos, el George W., el chiquito, y este payaso que tenemos ahí, lo importamos. No sé, ni siquiera sabemos de dónde fue que ciudadano de dónde. Pero las pruebas nunca se han presentado que convenzan a nadie. Ni siquiera sabemos que era hijo de su madre y demás. Así que esto es cosa asquerosa. Lo importante aquí es que uno no necesita una guerra. No hay motivo de irse a una guerra, especialmente una guerra termonuclear. Entonces lo fundamental es que si restablecemos nuestra nación, si la restablecemos como la república para la cual se fundó ser, no hay límites. No hay ningún límite que pueda impedirnos
de cumplir con la intención de nuestra república. Lo único que tenemos que hacer es tener suficientes personas en el país, en otros países, personas con experiencia en el gobierno, para sacar a este vago de ahí y sacar a otros vagos que quieren besarle el trasero y sacarlos de ahí. Y podemos hacerlo, es factible, y yo soy un experto en este asunto, porque los otros tipos que pensaban que yo estaba equivocado resultaron ser los que están equivocados. Si adoptamos ese tipo de normas, si cooperamos con nuestros amigos en Rusia, si cooperamos con la gente en Europa que quieren lograr esto, podemos, en tanto Estados Unidos, ser nuevamente el centro de organizar de un lado al otro del Pacífico y de un lado al otro del Atlántico. Esa es una capacidad que tenemos. Yo no voy a vivir para verlo, pero mi tarea es asegurarme de que empiece el proceso, que ocurra, que empiece a moverse la cosa en esa dirección. Yo en los pocos años que me quedan de vida voy a hacerlo. Lo estoy haciendo ahora mismo. Si yo me muero, no importa, yo todavía estaré, tal vez no me puedan ver por ahí moviéndome, pero lo que yo represento va a seguir así. Podemos reconstruir esta nación, podemos usar las ideas de las cuales se fundó nuestra nación, regresar a esos principios de Franklin Roosevelt, especialmente, de Abraham Lincoln, de McKinley, otra víctima de asesinatos. Nosotros no necesitamos esta porquería. Tenemos que trabajar duro para reconstruir nuestra nación y reconstruir al mundo, pero vale la pena hacerlo. Lynn, la otra pregunta nos viene, son dos preguntas, nos vienen de funcionarios por elección que están involucrados en la pelea contra Obama y también en la pelea contra Wall Street. Como tú sabes, ha habido varias resoluciones que se han presentado ante las legislaturas estatales en apoyo a Glass-Steagall, incluyendo en la legislatura de Maryland, de Alabama, el estado de Washington y Arizona. Y uno de estos diputados estatales que nos pregunta, hace 2 años, cuando primero me pidieron que yo apoyara una resolución estatal que instara al Congreso a que restableciera la ley Glass-Steagall. Pensé que era una buena idea, pero una causa perdida. He luchado varias peleas locales para evitar que embargos hipotecarios contra los propietarios de vivienda, pero muchas veces los bancos encuentran las escapatorias para salirse con la suya y robar el dinero. En mi distrito, el 80% de desempleo y falta de empleo, especialmente de los jóvenes, que se representan el 15 o 20%. En el año 2013, yo estaba más convencido que nunca, que los diputados estatales tenían que levantar la voz, pero no estaba seguro de que el Congreso pudiera movilizarse, especialmente después que hablé con mi propio congresista. En discusiones recientes con mis colegas, todos estamos de acuerdo que Glass-Steagall tiene que restablecerse, pero también creemos que el Congreso no funciona. Yo estoy de acuerdo y apoyo tu estrategia de que los diputados estatales asuman la responsabilidad y que manden un mensaje claro al Congreso de Estados Unidos de que se ha logrado progreso verdaderamente, pero mis partidarios y yo sabemos que eso no basta. ¿Qué más podemos hacer nosotros, los diputados estatales, para lograr que se apruebe la ley Glass-Steagall? La segunda pregunta viene de un representante estatal, de un diputado estatal del sur. Dice, señor LaRouche, para nosotros, que en un momento apoyamos al presidente Obama, usted ya nos convenció totalmente de que estábamos equivocados. Pero algunos de nuestros republicanos a nivel estatal son igual de malos. Yo espero que el electorado ya está cansado y que va a usar las elecciones para crear un camino para Glass-Steagall y para trabajo verdadero. A mí se me dice hoy mismo de que vamos a tener menos de 26 días antes de que se desate el infierno. Así que, ¿cómo propone usted que nosotros a nivel estatal procedamos, además de rezar los domingos en nuestra iglesia? Sí. Bueno, creo que lo fundamental es que podemos hacerlo. Franklin Roosevelt llevó a cabo una revolución. Sacó a los desgraciados de Wall Street.
y puso al descubierto su actividad criminal. Y él murió. Pasó durante 4 periodos presidenciales para poder lograr lo que tenía que hacer. Y él murió. Y entonces llegó Truman. Y Truman era un pelele de Wall Street. Él era totalmente de Wall Street. Era un payaso de Wall Street. Sin nada de cerebro. Simplemente maldad. La mayor parte de las veces estaba hablando a través de su sombrero, una broma que él vendía sombreros. La pregunta es cómo se hace. Depende en gran medida de la calidad de nuestra ciudadanía. Y lo que ha ocurrido es con el establecimiento de lo que se llamó la Confederación. Se llevó a cabo, lo llevó a cabo Aaron Burr. Aaron Burr, que era el principal asesino de Estados Unidos, que operaba contra Estados Unidos porque trabajaba para el rey de Inglaterra de aquella época. Era un agente británico. Y fue el tipo quien llevó a, ¿saben quién al poder? Andrew Jackson. Y Andrew Jackson y Aaron Burr. Andrew Jackson era un bocón, ya no tenía personalidad, era odiado por toda la gente de su entorno, pero se le consideraba útil como un bocón loco y un matón de barrio. Y el tipo que trabajaba con él, Van Buren, era un holandés que venía del distrito de Manhattan y venía de los círculos bancarios británicos que habían salido de la Gran Bretaña. Y los viejos banqueros holandeses eran los principales banqueros de Inglaterra, de la Gran Bretaña, en Manhattan, donde los holandeses habían colonizado a Manhattan. Y eso es típico. Tenemos entonces a un Roosevelt, que era el protegido del dirigente de la traición en la Confederación. Así que asesinaron al presidente y al vicepresidente se ascendió a la presidencia durante 2 periodos presidenciales. Tuvimos a otro presidente que organizó al Ku Klux Klan desde dentro de la Casa Blanca y levantó una Ku Klux Klan más grande que el que había existido originalmente. Teníamos estos payasos, por ejemplo a Harding, que dijo que había sufrido la muerte de comer ostiones mientras viajaba en un tren del medio oeste a la costa occidental. Él era un hombre práctico, un hombre bueno, que tenía buenas políticas. Y alguna gente no quería que él viviera, que de forma extraña, imagínense, encontraron ostiones y saltaron de su colcha y lo mataron mientras él viajaba en un tren. Así que los presidentes que hemos tenido después de McKinley y después de Harding, los presidentes que tuvimos, no vale la pena ni siquiera mencionarles, eran malos. Hoover era perverso. Y así, por el estilo, eran malos. Y eso era típico. Miren el número de asesinatos, el número de presidentes asesinados. Véanlo desde una perspectiva política. ¿De qué color, cuál era su color político? Por lo general no era negro. Y todos pertenecían a esa tribu. Lo que teníamos era esta enfermedad holandesa, una enfermedad holandesa y británica. Ese ha sido nuestro problema. Así que usted tiene el asunto de Horacio Alger. Y tenemos el mismo fenómeno. Así que lo que ha ocurrido es que hemos tenido una corrupción enorme. Nuestro sistema educativo es un sistema perverso. El sistema de nuestra universidad en gran medida también es perverso. La educación científica es incompetente intrínsecamente. Creen en cifras, en números. Creen que la matemática explica la ciencia. No lo hace. No hay ningún gran descubrimiento que se haya hecho en base a lo que llaman matemática. Algunas personas usan la matemática, pero no es cuestión de principio, es cuestión de conveniencia. Es la ciencia a lo barato, la matemática.
La ciencia verdadera se acerca más a Bach, es Einstein, es Max Planck. Estos son verdaderos científicos, científicos que son bien conocidos. Así que el problema que tenemos es el siguiente. Nuestro pueblo, de 60 al 80% de nuestra población adulta, odia lo que represente a Obama. No lo odiarán personalmente, pero sí odia lo que representa. Él ha hecho todo lo posible por destruir la vida de ellos, la vida de sus hijos, pues corromper a su familia. Si han tenido hijos, sus hijos están en la calle o virtualmente en las calles, sin ninguna perspectiva de un empleo, sin ningún logro disponible. Y tenemos a jóvenes, adultos y adultos un poco más viejos que odian esto. Odian esto. Pero se preguntan, ¿y qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mire a todos estos tipos que son senadores. Uno no puede hacer que hagan nada, no les importa un comino. Tenemos unos cuantos genios de senadores que pueden, de hecho, pueden pensar y pueden pensar honestamente. Cometen errores, pero son errores honestos. Pero llegamos a un momento en donde un pueblo está listo a lanzarse a la revuelta. Tenemos una condición donde el pueblo de Estados Unidos, el 60% de la población adulta o más, quiere una revolución. No le llamarían una revolución, quieren un cambio. Quieren un sistema de salud en vez de quieren que se les trate justamente en cuanto a la vivienda. Quieren acabar con este asunto que le ha impuesto Wall Street. Muy sencillo, si nosotros, por tanto, nos comprometemos, si nosotros somos gente de confianza, vamos a cerrar a Wall Street y vamos a darle al pueblo, devolverle al pueblo, darle su dinero de verdad y cancelar el dinero falso. Y vamos a empezar con el mismo método que empezamos en nuestra república. Tendremos entonces un sistema crediticio y el sistema crediticio se va a limitar a usos que se hagan a través de varias instituciones, bancos mercantiles regulares que estén organizados en los distritos. Le damos todo lo que es falso, se acabó. Eso ya hicimos una auditoría y la ley estaba equivocada. Así que vamos a revocar la ley. Movilicemos a la votación, al 60% de la población, a 80% de la población posiblemente está dispuesta a pararse si se le da la oportunidad y cambiar esta política. No tienen que hacer una revolución. Lo único que tienen que hacer es ser americanos, que se ciñen a la política de nuestra Constitución. Eso es todo lo que se requiere. Y Glass-Steagall es una piedra angular. La usó Franklin Roosevelt y funcionó y funcionará nuevamente. El problema es que hemos perdido la tecnología. Nuestro pueblo no conoce tecnología. Fundamentalmente, muy poca gente tiene experiencia con tecnología superior. Así que mi perspectiva es que vamos a tener que dar un salto. Tenemos un número limitado de personas disponibles, especialmente en cooperación con otras naciones, digamos con China. Estamos en la era de la fusión termonuclear de una forma que nunca fue posible anteriormente. Lo que se ha demostrado, que han demostrado los científicos chinos al unizar, han mostrado que es posible que nosotros tomemos la fusión termonuclear. El helio 3. El helio 3 es un producto que genera el Sol. Es la conducta característica del Sol. El Sol se está encogiendo. Eso no quiere decir que vamos a desaparecer mañana, pero significa que el Sol se está encogiendo. ¿Y cómo se está encogiendo? Porque el poder del Sol se expresa típicamente, no siempre, pero típicamente por la fusión termonuclear. Entonces, ¿y qué quiere decir la fusión termonuclear? ¿Saben qué? Helio 3 es una de las aspectos características, es un producto de lo que produce el Sol. Nosotros, sin embargo, en la Tierra, estamos protegidos de ese tipo de radiación, protegidos del Sol con un campo magnético. Por tanto, nosotros estamos protegidos contra esta radiación del helio 3. Sin embargo, si le empaquetamos
en la Luna y logramos traerla de forma exitosa a la Tierra, podemos incorporarlo a un proceso de fusión termonuclear. Entonces entraremos a una época de poder para la raza humana en el sistema solar que nunca ha sido posible anteriormente. Por tanto, nosotros tendríamos que tomar cosas, programas de impulso científico. Olvídense de esta porquería de los verdes. Olvídense de eso. Programas de impulso científico que nos va a permitir crear un efecto que se va a difundir a la población. Va a tomar gente pobre, gente que no tiene buena educación, junto con los científicos más capacitados, y vamos a concentrarnos con estos programas de impulso científico que van a crear los empleos y aumentar la productividad de la fuerza laboral, aún entre los más pobres y aún los menos educados, porque siempre le daremos la oportunidad de pasar algo mejor y crear un futuro para su familia. Y eso somos nosotros. Eso es lo que es Estados Unidos. Esa es la misión de Estados Unidos. Ese es el principio en el cual se fundamenta Estados Unidos. Y estamos en la víspera de lograr eso. Y lo que tenemos que hacer es cooperar con China. Y China es la que lleva a cabo el trabajo pionero de que otros científicos se ve que se podían hacer anteriormente. Y también incluso algunos de nuestros principales astronautas, los que todavía están por ahí. Por tanto, ¿por qué no agarramos los mejores científicos que tenemos? Lo congregamos en grandes proyectos científicos, creamos equipos, capacitamos equipos de gente que no están adecuadamente capacitada para que puedan llevar a cabo estas operaciones. Entonces podemos tener un proceso acelerado. No podremos cumplir con todas las necesidades de nuestro pueblo porque hemos malgastado nuestros recursos, pero lo que tenemos que hacer es hacer lo mejor que podemos. El ser humano no es un animal. Un animal depende de lo que puede experimentar en su propia vida. Un ser humano no es un animal. Un ser humano puede experimentar ahora lo que él conoce de antemano, de que va a lograr él y que va a ser un beneficio que van a gozar sus nietos. Bueno, esta va a ser la última pregunta de la noche sobre el tema de ciencia y arte. Este año, el 2014, es el año oficial del Año de la Cultura en Rusia. En un discurso reciente en el Consejo Presidencial sobre la Cultura y el Arte en Pskov, Rusia, el presidente Putin hizo el siguiente comentario. Dijo: necesitamos una educación para la nueva generación. Hay que cultivar, criar en ellos un buen gusto artístico y la capacidad de entender y apreciar obras de arte, música, drama. Si hacemos eso bien, probablemente podríamos evitar tragedias como la que acaba de ocurrir hoy en Moscú. Se refiere a un problema de muertes en una escuela. Necesitamos obras de teatro de alto nivel para niños y adolescentes que los va a introducir a los clásicos de Rusia y del mundo y enseñarles a pensar, a tener empatía y creer en el poder del bien. La cultura es un fenómeno integral inmenso que transforma a individuos en un pueblo y en una nación. Todos nos damos cuenta de la parte tremenda que juega la cultura en el desarrollo de nuestro país al fortalecer su influencia y su reputación en el mundo y preservando su integridad y su soberanía nacional. Al fin y al cabo, sin cultura, ¿de qué soberanía se puede hablar? ¿Y para qué podríamos pelear? La cultura y la educación son los elementos que forman el capital humano del país y son parte de nuestro código histórico y el carácter nacional. Es por esto que la política cultural del Estado tiene que cubrir todos los aspectos de la vida, preservar valores tradicionales, profundizar nuestros lazos espirituales con nuestras patrias y aumentar la confianza entre la gente y aumentar su responsabilidad y participación en tantos ciudadanos en el desarrollo de nuestro país. Ahora, Lynn, tú recientemente has hablado, incluso hoy, sobre el tema de la educación y el desarrollo de la mente, y también has hablado mucho de la mala educación de
gente en este país que ha afectado a nuestros ciudadanos en las últimas décadas y hemos tenido casi 12 años de tolerancia para las peores presidencias en la historia del país. Ahora, el miércoles pasado, en una discusión que pueden ver aquí en esta página de la RUSPAC, tú comentaste que es la separación entre una educación científica y su verdadera fuente, el arte clásico, es eso que ha causado el mayor daño a la capacidad de la gente para pensar y entender lo que es la mente humana, lograr nuevos descubrimientos, y han reemplazado esto con una doctrina de entrenamiento animal, de repite. En contraste con esto, tú has planteado el ejemplo de alguien que no tenía este tipo de problema y esa persona era el gran pensador estratégico y el gran científico William Shakespeare. Entonces, quiero plantear la oportunidad que responda a los comentarios del presidente Putin y también elaborar sobre el concepto de por qué Shakespeare es un gran pensador estratégico. Bueno, todas estas preguntas se pueden ver desde una sola óptica, que el hombre no es un animal. Pero hoy se le está educando al hombre como si lo fuera, se le está tratando socialmente como si fuera animal. Y el hombre no es un animal. La diferencia es lo que se llama creatividad. Ahora, para la mayoría de la gente en el sistema educativo hoy, como resultado de ese sistema, muy poca gente entiende el principio de la ciencia. Por ejemplo, toda la ciencia moderna, de cualquier competencia, depende de dos figuras principales del periodo del Renacimiento. Brunelleschi, que es la figura mayor, que inventó la física, construyó una gran catedral, que fue el gran milagro del momento. Yo he estado ahí, la he visto, lo he visto una y otra vez y lo he admirado, lo he estudiado, he trabajado con científicos para entender lo que fue ese logro. Fue el mayor genio porque cambió todo tipo de conceptos de la física y demás, todos los conceptos malos, los que yo siempre he odiado, como por ejemplo, la geometría loca euclidiana que enseñan en las escuelas hoy día es una tontería, no es científico. La geometría euclidiana es una basura, siempre lo fue. Nunca tuvo nada de mérito científico, para nada. Por ejemplo, yo tenía unos 14 años de edad y solía visitar con mi familia, íbamos a la base naval de Charleston, cerca de Boston, y fui ahí varias veces y veía el barco Constitution que estaba en la bahía y viéndolo una y otra vez y como ver simplemente la Constitution tantas veces. Tenía 13, 14 años de edad, me encantó, pero no se nos permitió salir y descubrir más cosas con él, así es que empecé a ver otras cosas. Ahora también no era coincidente. Estaba en transición de la construcción de la fabricación de hierro y ladrillo o de piedra, pero a otro tipo de construcción con acero. Estábamos entrando a la era de edificios muy altos, con el acero, acero estructural. Entonces yo iba a estudiar esta acero estructural para ir compararlo con el hierro y ladrillo y me di cuenta que es lo que estaba viendo. Ahora, yo no sabía nada de geometría euclidiana como tal, ni conocía la frase geometría euclidiana. Entonces, el primer día de la clase, el maestro, que era un amigo de mi mamá, dijo, bueno, ¿alguien sabe qué es la geometría? ¿Alguien aquí sabe lo que es la geometría? Y yo dije, sí, claro. Y ella dijo, bueno, y luego expliqué este proceso de la acero estructural, que uno tiene que compensar por la parte del acero que es útil para apoyar la estructura, para sostenerla, a diferencia de simplemente un fierro, pero no hay que tener todo ese peso, hay que ver qué tanta parte de ese acero es necesaria, que se requiere para la parte estructural, para respaldar eso, y qué parte es simplemente peso que va a aumentar la carga del peso. Y yo veía que las estructuras de acero tenían huecos y habían
cables también que se cruzaban. Y dije, bueno, eso es lo que para mí es un principio de geometría. Tiene que serlo, porque es un principio de construcción. Y vaya que realmente me dieron una golpiza sobre eso. No, eso no es lo que dijo Euclides. Bueno, dije, entonces Euclides es un idiota. Y sí, tenía razón, lo era. Esta fue mi experiencia para saber qué es lo que estaba pasando, porque el problema que tenemos en la sociedad es que la gente en el proceso de educación, aún en mi tiempo, es mucho peor ahora, pero la educación pública hoy día, es peor que nunca. A los niños, los adolescentes, los universitarios reciben una peor educación hoy que en mis tiempos. La gente de mi generación eran genios en comparación con los egresados de las universidades hoy día. Eso es justo lo que estoy diciendo, no es una exageración. Vean el programa de educación. El problema básico aquí, que es un problema común en ese momento y ahora también, es que la base de lo que la gente piensa que sabe se basa en el supuesto de que se les dan pruebas, exámenes sobre diversos temas. Se les condiciona para preparar y tomar esas pruebas. Y si el maestro dice algo equivocado, bueno, el maestro te va a dar una nota mala porque dices algo con el que no están de acuerdo. Y eso no lo hace por su cuenta el profesor, el maestro, sino el sistema de educación lo hace. Así es que el sistema insiste en estos métodos de lo que son las preguntas y respuestas correctas. Y uno tiene que adivinar lo que es la pregunta correcta y la respuesta correcta. Y luego recibe una calificación en base a si uno está de acuerdo o no en lo que le han enseñado y dicho. Eso era muy malo en ese entonces, pero es mucho peor hoy, porque la opinión pública hoy es más ignorante, casi hace que los monos parezcan inteligentes en comparación con la educación hoy día. Ese esencialmente es una parte clave. Entonces el problema es, ¿qué significa la ciencia? Luego nos metemos al verdadero meollo con la explicación de por qué uno tiene razón y uno lo puede demostrar físicamente, experimentalmente, y lo que dicen los maestros es incorrecto. Van a insistir, van a dar calificación, van a insistir, van a darle de martillazos, pero yo era bastante... yo también les daba un martillazos a ellos a la vez. Y la demostración es que, ¿qué? ¿Están diciendo que las matemáticas son ciencia? Yo acabo de ver cómo la matemática en esta aula, y no es verdad. No es verdad. Porque no se basa en los números. Y en cuentas resumidas, a lo que ella se refería es el hecho de que las matemáticas no es ciencia. Las matemáticas es una imitación burda, barata de la ciencia, pero no es ciencia. Y hay otras consideraciones en la ciencia, porque cuando uno ve la mente de la humanidad, del hombre, y eso es lo que yo estudio, y yo soy un gran amante de la composición clásica musical, porque viví, moré en eso, lo devoré, lo perseguí, lo busqué donde podía conseguirlo. Y sé algo de la ciencia. Y cuando compara eso con Shakespeare, Shakespeare era un científico, no era un dramaturgo. Sí, claro, también era dramaturgo, pero sabía cómo meterle algo a la obra, que es algo que la mayoría de los dramaturgos no saben hacer. Por eso tenemos esta basura en la música y en el teatro que se ve hoy día, porque no se puede separar la pasión del hombre de lo que uno quiere llamar el conocimiento que tiene el hombre. Y Shakespeare lo demuestra en su comprensión, su perspicacia respecto a la historia. Ahora, ¿qué es esto? ¿Por qué es que los monos o los simios no pueden inventar? Bueno, a veces inventan, pero no quiere estar cerca de eso en ese momento. Si conocen algo de los simios. Ahora, el gorila es un poco diferente. Se porta muy bien. No pide tener relación sexual hasta que su esposa le dé de palazos. Es muy dócil. Es muy grande, pero realmente es un animal muy dócil.
Así son los gorilas. Pero el tema es, ¿qué es la humanidad? Bueno, el hombre no es un animal, porque hay dos partes aquí. El proceso mental se divide en dos partes. Existe la función del cerebro. Ahora, muchas cosas tienen aproximaciones de cerebros. Hasta las plantas tratan de desarrollar eso, porque tienen ciertas funciones. Pero básicamente es tensión biológica. Pero con el hombre es diferente. Con el hombre, nosotros tomemos a gente como Albert Einstein y Max Planck. Son nombres muy conocidos. ¿Qué hay de diferente entre ellos y una basura, mierda como Bertrand Russell y los estudiantes de Bertrand Russell, que son un horror, que nos dan un gran dolor en varias partes de nuestra anatomía? Hay que entender que no hay una separación entre la pasión creativa del hombre, y estoy hablando de la creatividad, y lo que hace que el hombre sea diferente a un animal. Es algo que en muchas maneras denominamos como algo espiritual, pero lo espiritual, según la gente piensa, es algo no real, o es como un vapor, es algo misterioso. Pero no es misterioso. Solamente es misterioso para la persona ignorante. Y nuestra tarea es desarrollar una sociedad donde la ignorancia se cura esa enfermedad. No quiere decir que hay una cura perfecta, porque siempre hay que avanzar, pero ese es el punto. ¿De qué hablamos cuando decimos progreso en el conocimiento? Es el descubrimiento de principios. ¿Qué descubrió Max Planck y Einstein? No descubrieron cómo hacer algo. Ellos descubrieron un principio que anteriormente era desconocido y pudieron poner eso a prueba para saber si era un principio nuevo o no. El hombre no es un animal. El hombre, tal y lo conocemos como hombre, y lo podemos demostrar arqueológicamente, el hombre estaba cocinando su comida. Pero los animales no cocinan su comida, no usan el fuego para eso como instrumento. Ellos son prometeicos. El hombre es prometeico, no tipo Zeus, porque Zeus no permite que la gente utilice el fuego. Solamente Prometeo permite que se use el fuego como instrumento del hombre. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del fuego? Bueno, estamos hablando de química. La química no es un sistema fijo. El universo está cambiando constantemente, está evolucionando a estados superiores. Pero el animal no puede hacer eso porque no tiene conocimiento de eso. Pero el ser humano sí. Entonces hay gente como Nicolás de Cusa y luego Brunelleschi. Eran personas, eran buenos ejemplos de una nueva generación, una nueva cultura que estaba saliendo de una era muy tenebrosa de la vida del hombre. Ellos crearon la ciencia moderna y no estaban de acuerdo, no creían en la deducción. Y esa es la diferencia, porque cuando educamos a la gente correctamente nos damos cuenta que la matemática no tiene nada que ver con la pasión o con los principios de la ciencia. Creen en los hombres muertos, son como las víctimas, los estudiantes de una escuela donde los maestros ponen las reglas y uno recibe la calificación en base a si uno es el que tiene la buena fortuna de pensar y decir lo que el maestro quiere que se diga, y luego saca una buena calificación, y si no, mala calificación. Y esa es la manera en que esto funciona. Así es que el sistema de la sociedad, realmente estamos tratando a las personas como si fueran animales, cuando la creatividad se encuentra en la capacidad del hombre por descubrir un principio de la naturaleza. Y eso es lo que se llama química. El hombre opera en base a la química. Se llama fuego. Es la fuerza prometeica del fuego. Y cuando hablamos de fuego, podemos subir a niveles superiores y superiores todavía más de la química. Muchos químicos se confunden porque se encuentran encarcelados en lo que pueden hacer. Se les olvida la cuestión del descubrimiento. Pero todo lo que se hizo en la química ocurrió como un descubrimiento, una creación por parte de la mente humana, de la imaginación humana, y la capacidad de criticar
modificar la imaginación de uno mismo y determinar en base a pruebas si lo que uno está llamando un principio es verdad o no. Se pone a prueba. Ahora, muchos químicos no lo hacen correctamente, pero la intención en el sistema de la química está ahí. El hombre es el que trae el fuego, es el Prometeo, el hombre que trae el fuego, y lo que está haciendo es que está descubriendo nuevas formas superiores de fuego, como la aplicación del helio 3 al proceso de crear un superpoder, una superfuente de energía para el hombre per cápita aquí en la Tierra. Y por lo tanto, mientras que uno piensa que las matemáticas le va a enseñar eso, uno es un idiota. No quiere serlo quizás, pero se le educó para ser un idiota, porque usted no hizo algo para saber la diferencia entre el hombre y la bestia, la diferencia esencial. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu creativo? Ningún animal ha podido descubrir un principio. Cualquier principio que tienen es algo que está empotrado, colocado en ellos biológicamente. Pero el hombre tiene dos partes. Está el cerebro, pero luego la otra parte es la mente humana. La mente humana es producto del proceso noético que opera sobre el cerebro. Entonces, cuando uno muere, si uno es científico, murió. Se le ha silenciado, el cuerpo deja de funcionar, desaparece. Pero luego, cuando se ve el caso de Max Planck o Albert Einstein, o Nicolás de Cusa, o Brunelleschi, o Kepler, o Leibniz, se ve que hay un proceso de descubrimiento que ningún animal ha hecho un descubrimiento tal, un descubrimiento del principio. Lo que pasa es que una vez que uno muere, si uno es una persona creativa, una vez que muere, usted logra una cualidad que se llama la inmortalidad, porque lo que uno ha hecho es que le ha dado a los otros a su alrededor la experiencia de realizar descubrimientos. Así es que en vez de aprender cómo responder a conducta predeterminada, que es lo que hace el estudiante estúpido en la escuela para sacar un 10 en la calificación, más bien uno se fascina con el proceso de descubrimiento que se ubica únicamente en la mente humana, pero no en el cuerpo humano de otra manera. El cuerpo humano, biológicamente, es necesario para apoyar la función de la mente humana, aún para crearlo. Pero lo que queda es inmortal y es verdadera inmortalidad, como muchas personas lo han entendido. Nuestra inmortalidad es la inmortalidad de lo que llamamos el alma. Es algo asociado con la mente, está asociado con el cuerpo, en el sentido de que uno no puede lograr el desarrollo de la mente sin nutrir el cuerpo, pero una vez que uno tiene una mente desarrollada y la capacidad de crear de manera noética en esa mente, uno se vuelve un ser humano. El problema es que bestializamos a la gente con hablar y hablar y hablar. Decirles los hechos, los hechos. Pero ningún hecho es verdad. Nunca ha existido un hecho verdadero, porque siempre, en cada caso, en cada generación, en cada parte de la humanidad, todo está cambiando. Y lo que era verdad ayer ya no es cierto porque se ha creado algo nuevo. Y es el proceso del devenir y de niveles de organización superior, en vez de la mortandad, la característica satánica fatal de los verdes. Esa es la diferencia. Es la creatividad, y nunca se puede reducir la creatividad a la matemática. Es más, si la física depende de la matemática, eso es malo. Bien, con eso concluimos la videoconferencia de esta noche. Quiero recomendarle a la gente que estén al tanto de un informe que el señor Rush está completando ahora, que se llama Definir la tragedia, 26 días al infierno o no. Cuenta regresiva. Mucho de lo que hablamos esta noche se explora también en este informe. Así que le quiero dar las gracias a todo el mundo por sintonizar con nosotros, Megabits por estar conmigo esta noche, y también darle a usted las gracias, señor LaRouche. Muchas gracias. Buenas noches.